esa línea de tiempo de su servicio, me parece, ¿no? Pero no, eso creo que estaba claro de que quién era Carlos, ¿no? Lo que nos acaba de decir nos demuestra en realidad que no se evaluó, pues, esas declaraciones, porque hay declaraciones claras y contundentes de a quién relevó Ollanta-Humala-Tazo, y luego quién lo relevó, de que hablan claramente de Ollanta-Humala-Tazo como el capitán Carlos. Si usted hasta ahora tiene dudas en ese tema, no está dilucidado, de que había varios capitanes Carlos, en esa jurisdicción no había varios capitanes Carlos, había uno solo. La pregunta 7, para que nos diga, si el testigo Ricardo Falconi Álvarez, el ex capitán, declaró que Ollanta-Humala fue jefe de la base militar de Madre Mía entre los días 17 al 22 de junio de 1992, porque él lo relevó del puesto y que lo conoció como el capitán Carlos. ¿Por qué no se consideró dicha declaración si provenía de un testigo presencial en la base de Madre Mía y tenía ese entonces el mismo rango que el procesado Ollanta-Humala, capitán Carlos, Ollanta-Humala, capitán del ejército peruano? No recuerdo, porque no se valoró esa declaración. No recuerdo. Como le digo, y la ponente era la doctora Jimena Cayo, y hemos revisado el expediente de los acompañantes de la resolución, pero no es que tampoco revisemos hoja por hoja, pero sí lo más fundamental para poder resolver. Una interrupción. Sí. Lo que nos acaba de decir es grave, porque usted nos dice que no revisó hoja por hoja. No. ¿De quién es? Permítame terminar, concluir. ¿De quién estamos hablando? ¿De un testigo cualquiera? ¿De un testigo de oídas? No, estamos hablando de un testigo presencial, de alguien quien fue, a quien finalmente reemplazó Ollanta-Humala-Tazo, de alguien que ha estado ahí en esos momentos. Ya, perdón. Siga. Déjeme aclararle. Testigo presencial es a quien le consta los hechos, quien ve los hechos. Acá usted me está hablando sobre un relevo, de quién relevó a quién. Pero el testigo es el que ve la desaparición, ve los actos realmente que... Permita. Este es testigo presencial, Permita. Entonces cambiemos de testigo. Una interrupción. Permita, ¿no? Una interrupción. Yo no estoy hablando, usted lo quiere ver a ese lado, yo no he dicho que este capitán Ricardo Falconi Álvarez haya sido testigo de los asesinatos. Del relevo. Permítame, del secuestro. Yo estoy manifestando que respecto a que Ollanta-Humala-Tazo era el capitán Carlos, porque eso estamos planteando acá. Y si hablamos de relevo, por lógica es obvio que no podían estar los dos en el mismo lugar a la misma vez. Entonces, por lo tanto, lo que usted manifiesta, que yo estoy planteando de que es testigo de los asesinatos y secuestros, no se condice con lo que estoy preguntando. Entonces, por favor, continúe con esa tingencia. Ya, es sobre el relevo. Como le digo, no se ha puesto muchos temas en la resolución. Era ver sobre el fondo del asunto, sobre el sobreseguimiento, lo más saltante de las declaraciones que habían que ponerlas. Lo otro tal vez no fue muy relevante por lo que era en cuanto al relevo. Y el tema que nos ocupaba de ver a nosotros era sobre el sobreseguimiento, si es que había o no mérito para abrir proceso por los delitos que se mencionan. Acá voy a hacer la siguiente acotación. El capitán Falconi Álvarez fue enfático en sostener que relevó a Humala el 22 de julio de 1992 como jefe de la base militar de Madre Mía y que lo conocía como capitán Carlos. Se trata, pues, de un testigo presencial y, como digo, no de oídas. Siguiente pregunta. ¿Usted tuvo conocimiento de la existencia del proceso penal seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera por delito de cohecho activo específico derivado de la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía? No, lo sé del tema por la televisión, por la noticia, pero del proceso en sí, sé que hubo un proceso, ¿no? Pero no sé cómo se desarrolló el tema.
me parece que fue la Sala de Anticorrupción, otro colegiado en otro lugar, no era la Sala Nacional donde se veía el tema. No lo recuerdo. Usted no dice que no. Sin embargo, en la página 10 de su resolución se hace mención expresa a dicho proceso de cohecho activo específico. En consecuencia, sí conocía sobre la existencia de un proceso en el que se discutía si es que el testigo presencial del caso Madre Mía había sido objeto de un soborno. Me refiero, señor, Sí. de que no estoy enterada del tema ampliamente de cómo terminó, cómo se desarrolló, ¿no? Había una investigación, tiene que haber una investigación, tenía que haberla, pero que sepa cómo terminó, quiénes vieron el proceso. Y yo no le he preguntado, No lo disculpe, sé. doctora, cómo terminó el proceso. La pregunta es clara. Si usted tuvo conocimiento de la existencia del proceso penal seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reati y Jorge Ávila Rivera por el delito de cohecho activo específico, derivado de la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía. Esa es la pregunta. En la página 10 me dice, ¿no? 9, 10. Si lo hemos puesto allí, definitivamente que con conocimiento, pero ¿en qué parte está de la resolución? En Estoy la leyendo la página página 10. 10. Comienza con base de Madre Mía, batallón contra subversivo. Estas declaraciones, a pesar del hecho de que la gravedad Jorge Ávila, eso creo que es, ¿no? Se ha retractado, fuera procesado por el delito de admisión pública. Sí, claro que sí. Y luego creo que lo absolvieron o le declararon no haber mérito, algo así. O sea, se mencionó, sí, esta resolución, este tema, este hecho, ¿no? Pero como una cosa de que después lo resolvieron de manera, me parece que favorable a él. Fue absuelto inclusive, ¿eh? No. Se mencionó. Entonces, Sí. es sí y no, como dijo al comienzo. No, me refiero que se ha mencionado, pero es una mención, para resolver finalmente el caso, ¿no? Como mencionando que el señor fue procesado por tal hecho, pero que finalmente fue absuelto, algo así. Pero que haya tenido ya conocimiento de qué pasó, detalles no lo sé. Detalles no lo sé porque no tenía que ver con el tema del sobreseimiento. Las preguntas que hacemos, justamente las hacemos escritas para que quede plasmado, tanto acá como también en las grabaciones de audio y video. Nosotros, o sea, no estamos preguntando algo y después tratando de acomodar las preguntas a una respuesta. Las preguntas son claras. Siguiente pregunta. ¿Usted tuvo conocimiento que en dicho proceso la imputación contra Jorge Ávila Rivera fue haber recibido la suma de $4.000 americanos para retractarse de su sindicación contra Ollanta-Humala-Tazo en el proceso penal por el caso Madre Mía? Exactamente con detalles no, del monto, cantidades, no. Pero sí sabía Por la de la prensa. intención que se había intentado sobornar a Jorge Ávila. ¿O tampoco? Por la prensa sí, salió en televisión varias veces el señor que lo entrevistaron. Sí, hace pero la pregunta años, es, ¿no? ¿conocía o no conocía? Sí, por la prensa. Ok. Lo he conocido, sí. Pregunta siguiente. Cuando Jorge Ávila Rivera rindió su declaración indagatoria el 13 de marzo del año 2006 en el proceso seguido contra Ollanta-Humala-Tazo, cuando se le preguntó si tenía algo que agregar a su declaración, señaló que el 15 de febrero del 2006 se le acercaron unas personas que le indicaron que eran gente de Ollanta-Humala y le pidieron que retirara la denuncia contra Ollanta-Humala. Si lo hacía, le iban a pagar $2.000 en caso que ganara y en caso que no ganara, $1.000. Si Jorge Ávila Rivera denunció el 13 de marzo del 2006 que personas del entorno de Ollanta-Humala le habían ofrecido dinero para que se retracte en su denuncia y 3 meses después, el 29 de junio del año 2006, firmó una declaración jurada retractándose de su denuncia contra Ollanta-Humala, le preguntamos, ¿no era razonable pensar que la retractación de la denuncia de Jorge Ávila contra Ollanta-Humala fue por una suma de dinero que había recibido? Obra en autos, lo que usted me acaba de decir, obra en autos, ¿no? No fue suficiente. Lo que valoramos fue la retractación de su declaración, que ya estaba cambiando
la posición de él inicial. Claro, pero la pregunta es, si él denuncia libremente en un momento dado que gente de Ollantumala se había acercado para ofrecerle dinero para que cambie su versión, la pregunta era, si no era razonable pensar que esa retractación de la denuncia de Jorge Ávila contra Ollantumala fue por una suma de dinero que había recibido. Era razonable pensar, pero tampoco podía, creo yo, ¿no? En ese momento uno decir no se va a valorar la declaración porque recibió o no recibió. No era la única persona que estaba cambiando su manera de pensar, eran otras personas más, otros testigos más. Sí, respecto a Jorge Ávila Rivera, nada de eso se analizó en la acusación fiscal, menos en la resolución que dispuso no pasar a juicio oral, a pesar que lo relevante de esa declaración de Jorge Ávila es que fue espontánea. Siguiente pregunta. En el literal D de la página 8 del auto de no haber mérito para pasar a juicio oral, se menciona como prueba de descargo la retractación de los testigos colaboradores Pedro Olimar Java, Ramón Olivar Java y Gaspar Santillán Grandes, quienes sostuvieron que inicialmente incriminaron a Ollantumala Tazo porque fueron amenazados y coaccionados con ser procesados como cómplices si no declaraban en ese sentido. Al respecto le preguntamos, si los mencionados testigos señalaron al abogado Víctor Álvarez Pérez como la persona que los amenazó y coaccionó para que se indicaran a Ollantumala Tazo, ¿por qué no se dispusieron que dicho letrado testificara a fin de determinar la veracidad o falsedad de lo señalado por los testigos? Esto no era un juicio oral, era un auto de sobreseimiento que pedía el fiscal, no habían actuaciones de ampliaciones de declaraciones. Podría haberse devuelto para que se amplíe, pero no lo creímos necesario, por eso es que no se devolvió. Justamente. El artículo 222 permite, ¿no?, las opciones. Coincides, no coincides, o lo devuelves, ¿no? Usted nos da la razón, justamente. Pero no lo creímos necesario, señor. A ver, para evitar que sea un diálogo, por favor, ¿sí? Entonces ya cuando usted culmina, y después se dio uso de la palabra. Claro, justamente estos hechos divergentes ameritaban que se pase justamente a juicio oral, para ahí evaluar estas posiciones encontradas diferentes. Ahí se tenía que determinar si este dice la verdad, si este miente, fueron coaccionados o no fueron coaccionados. Pero nos privaron, pues, de ese juicio oral para determinar quién dice la verdad o no, con el accionar de ustedes, ¿no es cierto? La siguiente pregunta. ¿Respondo? Sí, adelante. Ok. Si no estuviese contemplado en el Código de Procedimientos Penales, las alternativas, definitivamente que teníamos que ir a juicio oral. Pero las alternativas, y dada la investigación de este proceso, que había sido profundo, ¿no? Se había ampliado varias veces, no era una sola ampliación. Ya habían habido varias ampliaciones para que se profundice. Y por eso es que creímos no llevarlo a juicio oral, porque no llegaban a cumplir todas las declaraciones que se habían pedido o la profundidad. Entonces no podíamos llevar indefinidamente un proceso porque para no evitarle a la población un juicio, ¿no? Sino que se trata también de resolver los procesos porque teníamos elementos suficientes para el archivamiento. ¿Okay? No por eso, sino que teníamos elementos suficientes y ya se había ampliado varias veces, como aparece en autos. Si Jorge Ávila Rivera había denunciado un intento de soborno hacia él por personas del entorno de Ollantumala, ¿no era razonable pensar que dichas personas también buscarían un acercamiento hacia los testigos colaboradores Pedro Olimar Java, Ramón Olivar Java y Gaspar Santillán Grandes para que también cambien su versión y declaren en favor de Ollantumala Tazo? No lo sé. No podría ponerme en la posición de esas personas. No lo sé. No estoy preguntando eso. No estoy pidiendo que se ponga en la posición de esas personas, porque obviamente esa pregunta sería... bueno, así es. Estoy preguntando, según usted como juez, ese momento, si ya había una denuncia de Jorge Ávila
que se habían acercado a él, ofreciéndole dinero para el cambio de su versión, si no era razonable pensar que esas otras personas que cambiaron también su versión era porque le ofrecieron dinero para que lo hagan? Me abstengo de responder. Pregunta 3. Mediante oficio número 2006-2025 de fecha 4 de septiembre de 2006, la juez a cargo de la instrucción, Miluska Cano, solicitó al director del programa de televisión Cuarto Poder copia del reportaje propalado el 3 de septiembre del año 2006, que daba cuenta de las presuntas injerencias que se estarían realizando sobre el testimonio de algunos de los testigos en el proceso seguido contra Ollanta Humala Tazo. Dicho video fue remitido 3 días después y la jueza dispuso su visualización y transcripción. Si la magistrada a cargo de la instrucción solicitó información sobre la presunta compra de testigos en el proceso que tenía a su cargo, no se justificaba que las retractaciones de los testigos y el propio Jorge Ávila Rivera sean valoradas en el juicio oral? Me tengo de contestar, doctor, señor, porque ya está la resolución dictada y ¿qué saco yo diciendo sí o no? Porque realmente ya la resolución está allí y fue emitida hace tantos años, ¿no? Pero ese fue el criterio de nosotros y eso es lo que está plasmado en la resolución. No lo creímos necesario, por eso es que no se llevó a cabo, tal vez, ¿no? Usted está en su derecho de contestar o no contestar, obviamente. Pero hay que recordar que justamente por cómo se llevó este proceso, usted ha sido invitada acá, a esta comisión. Y lo mínimo que esperamos es su colaboración para llegar a la verdad, más aún en su condición de juez, ¿no es cierto? No creo que para un juez, en su caso, por ejemplo, sea bueno que a alguien que invitan, ya sea como testigo o inculpado, qué sé yo, finalmente pues no conteste las preguntas, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a continuar para que nos diga, cuando valoró las declaraciones de los testigos de cargo y descargo, ¿usted tuvo en cuenta los criterios fijados en el acuerdo plenario número 2-2005, CJ 116, de fecha 30 de septiembre del año 2005? Sobre las testimoniales creo que es, ¿no? Sí, tenía que ser unas testimoniales, unas declaraciones uniformes, reiterativas uniformes. Sí se tenía en cuenta. Son acuerdos plenarios que nos dan lineamientos para poder resolver. Ok, sí, se tomaron en cuenta. Sí. En ese contexto, para que nos diga, si el acuerdo plenario número 2-2005 CJ 116 se establece como criterio que el cambio de versión del testigo no necesariamente lo inhabilita para su apreciación judicial, ¿por qué se dio valor probatorio a la segunda versión de Jorge Ávila en desmedro de su primera declaración? Se valora, señor presidente, las declaraciones. No se ponen las dos declaraciones o 3 o 4 que hayan y se valora en qué está cambiando la versión. Pero fue reiterativo su cambio. No recuerdo exactamente, pero fue reiterativo su retractación. Me parece que la hizo en una carta notarial, después en una declaración y creo que 2 veces más, no recuerdo en este momento, pero fue reiterativa su retractación. Ya no retrocedió más a decir, otra vez sería más mentiroso, no le podríamos creer. Crea duda en el juzgador. Al crear duda, no podemos, la duda, sentenciar a una persona o condenar a una persona o llevarla a juicio cuando ya el testigo ya no es uniforme, ¿no? Justamente de eso se trata ese plenario. Y ahí se acordó, como estoy repitiendo, que el cambio de versión del testigo no necesariamente lo inhabilita para su apreciación judicial. Pero ustedes optaron por dar valor no a su primera declaración, sino luego a la retractación, ¿no es cierto? Entonces, se actuó, digamos, en desmedro de su primera declaración, tomando relevancia la segunda, ¿no es cierto? No. ¿No? No es que se actuó así, sino de que valoramos y vimos de que era
en este caso, darle valor a la retractación que fue reiterativa. No fue una, fueron varias veces. En la página 8, literal C, del auto de no haber mérito para pasar a juicio oral, se menciona la declaración de Jorge Carlos Toro Gálvez, capitán de ingeniería, asignado como jefe de personal del batallón contrasubversivo número 313, entre los meses de marzo hasta diciembre de 1992, quien señaló que Ollanta Humala fue jefe de la base militar de Madre Mía entre los meses de agosto a noviembre de 1992 y que en los meses de mayo a julio Humala cumplió funciones de Estado Mayor en el puesto de comando de Tingo María, por lo que en esa fecha, mayo y julio de 92, no fue jefe de la base Madre Mía. Eso dice la resolución. Sin embargo, en esa misma diligencia, no en otra, en esa misma diligencia, cuando a José Carlos Toro Gálvez se le preguntó que el capitán Ricardo Falconi Álvarez había declarado que relevó a Ollanta Humala como jefe de la base militar de Madre Mía el 22 de julio de 92, Toro Gálvez señaló que puede ser, porque ellos son los que han estado ahí, puedo haberme equivocado, dijo. Al respecto le preguntamos, ¿por qué citaron una declaración como concluyente en relación a las fechas en las que Ollanta Humala fue jefe de la base militar de Madre Mía, cuando el mismo testigo en la misma declaración relativizó su respuesta? No recuerdo, pero si lo hemos plasmado de esa forma es porque así lo debe haber mencionado. Y así debe haber, me imagino que hay una información del ejército en la que diga que en ese tiempo estuvo a cargo, ¿no?, de Madre Mía. No lo sé exactamente. La pregunta no es esa. No, usted me está preguntando por qué no se valoró la declaración del señor Toro Gálvez si después, si anteriormente tuvo otra declaración y dijo que dudaba, que ya no tenía cierta la respuesta. La hemos puesto tal conforme está allí. Ya está dudando, se aprecia, se valora esa declaración, porque también, si tenemos duda de la declaración, entonces vamos a lo que más le favorece a la persona. ¿A qué persona? ¿Ollanta? Al imputado. Al imputado. Entonces, ahí actúan a la inversa en otro caso. En el primer caso, Jorge Ávila Rivera se indica Ollanta, luego se retracta. Y ustedes dan valor a la retractación. Y acá en este caso no dan valor a la retractación, dan valor a la acusación inicial, ¿cierto? En todo caso, pienso yo que esa declaración debió ser ampliada y aclarada. Esa declaración en ese punto debieron volverlo a citar al señor Toro Gálvez y precisar para que diga si realmente cuál es la fecha, cuál es su dicho. Ahí hubo duda. No hubo duda. Precisa. Es que no precisa. Sí, no precisa. Debieron de ampliar la declaración de ese señor y que precise cuál fue la fecha exactamente, ¿no? Lo malo es que ustedes, en el primer caso, como le digo, con Jorge Ávila, dieron valor a la retractación. Y en este caso, ustedes citaron una declaración y lo ponen como concluyente en relación a las fechas, a pesar que en esa misma audiencia, no en otra, este señor se retractó. Es más, en la respuesta de Toro Gálvez, este se remite a la declaración de Ricardo Falconi y dice, si él dice que es así, entonces así es, porque él ha estado ahí. Pero ustedes escogen la respuesta equivocada de Toro Gálvez. Ustedes escogen la respuesta en la que él admite que se equivocó. ¿Por qué? No. A ver. Lo que dije anteriormente, en ese momento debieron de decirle que aclare su declaración. En su defecto, el juez tenía toda la facultad de cursar oficio a defensa para que diga quién estuvo a cargo en ese momento de la jefatura de Madre Mía. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, esos son, creo, de otra instancia, me parece que fue en Madre Mía que lo hicieron, esa declaración, no sé cuándo la tomaron. O la doctora Cano la tomó, no he entrado a ver ese tema. Si usted me dice el folio, o quien la tomó, debe haber sido la jueza investigadora, debe haber sido la doctora Cano. Sí, asumo. Pero no obstante, ustedes tuvieron en su poder, en el expediente,
Tuvieron ustedes esa declaración, pero ustedes, no estoy hablando de la otra instancia, si la otra instancia se equivocó, pues, pero ustedes dieron valor a la declaración equivocada. O sea, él dice, ¿no? Ustedes ven el expediente y dicen ahí, ¿qué dice? Que Ollantumala no estaba en esas fechas que se produjeron los actos de Madre Mía. Eso dice, ¿correcto? Pero cuando le traen a colación declaración de Ricardo Falconi, ¿él qué dice? Me he equivocado posiblemente, ellos han estado cerca ahí en el lugar, pero ustedes, a esa retractación, a esa que él asume que se ha equivocado, a eso ustedes le dan valor, ustedes, no ellos. ¿Por qué? Como le repito, se debió de ampliar esa parte que había duda. No, yo disculpe, no estoy hablando hablo de ustedes. Se ha valorado de esa manera, señor presidente. Esa es mi respuesta. Correcto, esa es la respuesta. Así se ha valorado. Entonces, así claramente, o sea, ¿por qué vamos a entrar que la otra instancia tuvo que ver, no preguntó? No, cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y qué bien que diga, así lo valoramos. Así lo valoramos porque es lo que más favorecía en ese momento a la persona, no por favorecer a alguien, sino porque la Constitución es bien clara, la duda favorece a la persona que está siendo investigada. Permítame hacer una tingencia, pero ustedes como colegiado no pueden escoger una respuesta invalidada por el mismo declarante, por una lógica jurídica simple. ¿Cómo van a aceptar ustedes, digamos, una respuesta si él mismo en ese momento está diciendo que se ha equivocado, pues? Entonces, señor, es nuestro criterio. Perfecto, okay. Es su criterio, y quede claro, fue el criterio. En la página 9, literal G, de la resolución de no haber mérito para pasar a juicio oral, se afirma que la persona de Abraham Paredes Quitería, alias Saladito, mediante declaración jurada simple, señala no conocer a Teresa Ávila Rivera, ni a su hijo Jorge Luis Montañez, o Montañez, pese a que este último declaró que Saladito había visto en horas de la madrugada un grupo de soldados trasladando a 3 personas, entre ellos una mujer, y que al poco tiempo escuchó disparos. Al respecto le preguntamos, ¿una declaración jurada simple tiene mayor valor probatorio que una declaración testimonial rendida ante el juez en presencia del fiscal y del abogado del testigo? Se le da un valor también, pero se tiene que contrarrestar con otras declaraciones que obran en el expediente, no solamente la declaración jurada. Eso en la línea general. Acá hemos valorado la declaración jurada simple, que no conoce a Teresa Ávila, como lo dice en la resolución. Así lo hemos valorado. Así lo hemos valorado. Sí. En atención a la declaración jurada simple, suscrita por la persona de Abraham Paredes Quitería, si Teresa Ávila Rivera ni su hijo, Jorge Luis Montañez, no mencionaron la identidad de la persona señalada como Saladito, simplemente dijeron una persona con el alias de Saladito, ¿por qué se dio valor probatorio a la declaración jurada simple de Abraham Paredes Quitería, presentado por el abogado de Ollantumala, si no se encontraba acreditada la identidad de la persona conocida como Saladito, y sobre todo si la ficha RENIEC del mencionado Abraham Paredes Quitería registra que es iletrado y sin instrucción? Según el punto G del folio 9, ahí aparece que Abraham Paredes Quitería es alias Saladito. En la ficha de RENIEC no aparece Saladito. Tienen su nombre. La declaración. A ver. No. Ahí está. A ver, yo quiero que se entienda la forma cómo se actuó. La señora Teresa Ávila y su hijo hablan de un tal Saladito, ¿correcto? Que se llama Abraham Paredes Quitería. Falso. Bueno, es lo que dice acá. No dice eso, pues. No, solamente dicen, hablan de un tal Saladito y no dan el nombre de Saladito. Solamente lo hablan con alguien. ¿Estamos de acuerdo? Lo escucho. No, pero usted me acaba de decir que no es cierto. Usted manifiesta que dijo Saladito y dan el nombre. En la resolución dice así, punto G, que la persona de Abraham Paredes Quitería alias Saladito. La resolución de ustedes. Y yo estoy diciendo
que Teresa Ávila Rivera ni su hijo Jorge Luis Montañez en ningún momento mencionaron la identidad de esta persona que señalaron con el alias de Saladito. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Si es así la situación, ¿por qué luego aparece del aire un señor Abraham Paredes Quitería? Dice, yo soy Saladito. ¿A quién le consta que él era Saladito? Es una declaración jurada simple. ¿Por qué ustedes dieron valor y accedieron que sí, porque Saladito era Abraham Paredes Quitería? ¿Qué les hizo a ustedes concluir que era la misma persona? ¿Me la permite, por favor?